Ya, gracias por el recordatorio. Yo lo había programado con grabación automática, pero parece que no lo había hecho. Ya. Entonces las partículas, dependiendo de su diámetro, pueden o no asentarse, de su diámetro y densidad generalmente. Si tenemos una partícula a 1 metro de altura, una partícula sólida, esta se va a demorar más o menos tiempo dependiendo del tamaño. Si es de 100 micrones, que es el tamaño de un grano de arena en promedio, se puede demorar 2,6 segundos en llegar al suelo. Ya. Es un tamaño medio de arena fina. Una partícula de 10 micrones se puede demorar 4,4 minutos en llegar al suelo, y una de 1 micrón se puede tardar 6 horas. Es decir, con partículas menores a los 100 micrones y habiendo una corriente de aire mínima que sea, no se puede esperar el asentamiento de las partículas en el suelo. ¿Ok? Esto quiere decir que las corrientes de aire son fundamentales para mantener un control del ambiente que sea limpio en los ambientes mineros. Tenemos que tener claro que hay una gran diferencia entre los gases y las partículas sólidas, ¿ya? Y tiene que ver con el tiempo de reactividad. Una partícula sólida, por ejemplo la sílice, que produce silicosis, que es un tema que vamos a ver a continuación, puede tardar varios años en empezar a producir problemas. En cambio, el primer tema que vimos, que fueron los gases, tienen una reactividad química inmediata o a muy corto plazo, de unas pocas horas o días tal vez. Es decir, una partícula, o sea, si yo me intoxico con sílice, esto va a tardar 10 años, 5 años, como mucho tal vez, en presentar problemas serios. En cambio, si yo me enveneno con monóxido de carbono, puedo caer muerto en cosa de minutos o horas, ¿ya? O cualquiera de los otros gases que revisamos. ¿Ya? O sea, obviamente proporcionalmente a sus efectos toxicológicos. Por eso es tan importante, o la prioridad es el control de gases. El tema del polvo, podríamos decir que es secundario. No deja de ser importante, pero pasa a ser secundario desde el punto de vista de la salud. Ya. Bueno, cuando las partículas son más pequeñas que 0,1 micrón, es decir, una décima de micrón, estas adoptan un movimiento browniano que obedece a un movimiento aleatorio que en el fondo se comporta más como gas que como polvo. Es decir, forman parte ya del sistema fluido dinámico que mueve al aire como una partícula más de gas. Y obedece a los mecanismos de difusión. Bueno, lo que les decía de los gases es esto que aparece aquí. Ya, esto que se muestra aquí es que son comportamientos básicos aplicables al control de las partículas. Ya sean sólidos o líquidos, tienen características similares al estar suspendidas. Es decir, van a actuar por fuerzas de inercia y de gravedad. Son las dos que van a mandar. ¿Cuál es más importante? Depende de la densidad relativa dada por la ley de Stokes. Por ejemplo, una partícula de agua tiene
tienen una densidad de 1000 kilos por metro cúbico o sus equivalentes, y si es una partícula de roca o de sílice, va a tener una densidad mayor, 2500, 3000, si es metálica probablemente sea aún más, y su asentamiento se va a esperar de acuerdo entonces a esta relación entre diámetro y densidad. Las partículas de polvo con consecuencias patológicas y combustibles predominantemente están bajo los 10 micrones de tamaño, que es lo que se acepta como lo normal y transversal a nivel mundial. Las partículas mayores de 10 micrones no se mantienen en suspensión en corrientes de aire de velocidades moderadas. Es decir, en el fondo van a tender a sentarse sobre alguna superficie tarde o temprano. Los polvos industriales y mineros tienen características, característicamente de un tamaño medio del rango 0,5 a 3 micrones. Esto es la fracción fina, se refiere a la fracción patológica o que hace daño por efectos de silicosis, por ejemplo. Y la actividad química o reactividad química aumenta con el tamaño decreciente de las partículas. Es decir, entre más pequeña sea la partícula, mayor reactividad química tiene. Porque además se hace más susceptible, porque lo más probable es que además haya mayor cantidad en una menor fracción y hay mayor área de exposición. En la medida que aumentamos es más pequeño el tamaño, aumenta la superficie de contacto, ya, proporcionalmente. Bueno, y las partículas inferiores a 10 micrones son las de importancia en ingeniería industrial y son las que vamos a revisar principalmente. Ya, y por lo tanto requiere el control del aire y de las corrientes de aire en las cuales se maneja. Ya, vamos a distinguir en conceptos entre los diferentes tipos de polvo, humo, etc. ¿Ya? Hay que distinguir el polvo, o dust en inglés, que es un particulado sólido, que es lo que les decía anteriormente, y se compone de partículas de diámetro entre 1 y 100 micrones, principalmente su tamaño se halla entre 1 y 20 micrones. La fracción más característica, y además con la inferior a 10 micrones, aquellas con consecuencias patológicas. Pueden haber más finas también, pero ya generalmente proporcionalmente en masa es una fracción muy pequeña. ¿Ya? Pero sí hay partículas inferiores también dentro de este rango de un micrón. Luego está humos, que hay dos acepciones. En inglés está el humo que se llama fumes y el humo que se llama smoke. El fumes se refiere a gases de escape, por ejemplo, los gases de escape de los equipos de combustión interna, como motores de gasolina o diésel, y resultan de un proceso de combustión, sublimación o destilación. Estas partículas suelen ser menores a un micrón y son importantes en la minería porque componen el material particulado diésel. En Chile no se le ha dado importancia, pero ya en Europa y en Canadá y Estados Unidos se han cerrado de la venta o en realidad se ha cerrado el cerco en torno a lo que es los vehículos diésel. Han empezado a ser muy castigados. Lo que se llama DPM o Diesel Particulate Matter, que quiere decir el material particulado diésel, porque se ha demostrado que es cancerígeno. En Chile todavía no se ha empezado a tomar muy en serio este tema, que si se tomara en serio, las restricciones vehiculares de vehículos diésel serían muy grandes, ¿ya?
Y por eso también está hoy en día la carrera en la minería por implementar vehículos eléctricos, porque las condiciones para operar de los vehículos diésel en las minas son bastante castigadas. Entonces, el vehículo eléctrico no tiene esa desventaja. Luego está el concepto de smoke, humo de smoke o humo de incombustión. Son resultados sólidos de un proceso de combustión incompleta en tamaños de entre 0.01 y 1 micrón. Y a diferencia del anterior, no son resultados de procesos de condensación. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una fogata, hay los humos son una mezcla de varias cosas. Uno tiene que ver con con vapor de agua, cuando sale el humo medio gris, tirando para blanco, eso generalmente es una mezcla con vapor de agua propio del contenido de agua que tiene el combustible. Luego hay una fracción que es negra. Esa fracción negra suele ser el carboncillo, lo mismo que en los gases de escape cuando ustedes echan a andar, por ejemplo, un vehículo, sobre todo un vehículo diésel, al principio sale un humo bastante negro. Eso es carboncillo de la incombustión del diésel. Es una mala combustión porque las temperaturas todavía no han sido las correctas para la combustión eficiente. Ya cuando las temperaturas son altas o lo suficientemente altas, la combustión debería dar como resultado vapor de agua o agua que condensa y ustedes ven esas gotitas en los tubos de escape, CO2 y una fracción de carboncillo, si es que lo hubiera, principalmente. Luego tenemos lo que es la neblina y la niebla. La niebla o fog y la neblina como mist. Bueno, de viene la palabra mysterious o misterio, de mist. Aquello que no se percibe claramente. Son partículas de líquido suspendidas en gas producto de la condensación o la dispersión de un líquido en pequeñas gotitas, entre 1 y 100 micrones. Generalmente hay una diferencia visual entre ambas. La diferencia está en que la niebla tiene una visibilidad de 1 kilómetro más o menos y la neblina es menor. O sea, perdón, es al revés. La neblina es mayor y la niebla es menor. Luego está el smog y también se le hace la mención de haze. A veces como el haze es más como una bruma. Y eso es como sería la traducción más literal. Smog es la mezcla de dos palabras. ¿Ya? Es la mezcla de las palabras smoke, que significa humo, más fog, que significa neblina. Y esto viene de la antigua Londres del siglo XIX, que se vio empapada durante el siglo XVIII y XIX y parte importante del XX por una mezcla de la neblina que venía del río, del mar, del Támesis, con el humo intenso de la estufa de carbón, puesto que ya la minería del carbón empezó a ser muy intensiva y la gente era su principal medio de calefacción, así que esta mezcla se llamó smoke. Smoke. Y es una combinación de humo y neblina que además puede tener una reacción fotoquímica, es decir, influida por la radiación solar, y que es característica de zonas urbanas con un tamaño particularmente pequeño, inferior, igual o menor a 1 micrón, que lo hace peligroso porque
como vamos a ver luego, permite la entrada a los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Bueno, esta es una clasificación general de los polvos, o sea, de los aerosoles líquidos, sólidos. ¿Ya? Vamos a ver el tamaño relativo de las partículas para que se hagan la idea. Si esto que están entre las líneas es un micrón, a ver, voy a cambiarme a la presentación. Espérame un poquito, les comparto la pantalla. Ya. Esta dimensión entre las líneas representa 100 micrones, que es el diámetro aproximado de un pelo o de un cabello humano, que es una décima parte de un milímetro. Esto sería la décima parte entre las rayas verticales, décima parte de un milímetro. Esta partícula representa 10 micrones, que ya empieza a ser el tamaño crítico que es capaz de entrar a los alvéolos pulmonares y causar daño. Y esta partícula representa una partícula de 0,3 micrones de diámetro, que es el más respirable y que asociada al rango, o sea, entre este tamaño de aquí y este tamaño de acá, es el rango respirable más tóxico que hay. Esta gráfica también es muy importante porque representa, ustedes pueden visualizar cuáles son los tamaños de las partículas y cuál es su rango en el cual operan. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esto medía hasta en micrones acá abajo. ¿Ya? Y esto de arriba viene representando 1 micrón, 10, 100, 1 milímetro que serían 100 micrones, y aquí 1 centímetro que serían 10.000 micrones. Entonces todo lo que es visible al ojo humano en este rango va entre 1 centímetro hasta los 10 micrones. Después de los 10 micrones ustedes no ven nada, es decir, la fracción que es tóxica es la que no se ve. Eso también grábenselo a fuego. De los 10 micrones hacia abajo empieza la fracción tóxica y esa ya es invisible al ojo humano. Luego ya empieza a ser visible a través de un microscopio el resto de 10 micrones hasta los 0,3 más o menos. Si ustedes quieren ver una célula, lo pueden ver a través de un microscopio óptico. Se refiere a lo que microscopio es óptico en que ustedes usan lentes. Debajo de eso ya se requiere, bajo 0,3 micrones, 0,2 micrones más o menos, empieza a ser necesario ya el uso de microscopios electrónicos. Hasta los 0,01 micrones, que me parece que eso ya son 10 Armstrong o algo así. Entonces, luego ya empieza a ver, ustedes pueden ver el tamaño operante de los, por ejemplo, polvos, que van de los 100 micrones más o menos, 100, 200 micrones, hasta unos 120 por ahí. Hasta 1 micrón, que es lo que veíamos delante. Luego los humos, que empiezan a operar bajo 1 micrón. O en realidad es su rango característico más que nada. Lo que es la niebla y la neblina también tienen una diferencia entre el tamaño de las gotitas que lo forman. La lluvia ya viene siendo un tamaño mayor.
la neblina es más pequeña del tamaño de gota, y la neblina tiene la particularidad de que, igual que la niebla, de que las gotas son esféricas porque están flotando en el aire. La lluvia tiene ya esa forma típica de gota porque está influida por la gravedad, y está cayendo, pero las otras no. El tamaño de las células típicas está entre los 15 20 micrones hasta 0. En realidad hay células más pequeñas que esta. Hasta una cercanas al micrón, más que nada. Ya. Una bacteria, por ejemplo, aquí lo pueden ver el tamaño de las bacterias, el polen, esporas de las plantas. Ya. Aquí está, volvemos a lo que es el particulado que hace daño a los pulmones entre los 10 y los 0,3 micrones. El tamaño de los virus, que está tan de moda. Vamos a ver que si la bacteria está aquí, las células del cuerpo generalmente se hallan aquí. Los virus están bajo los 0,3, 0,2 micrones. Entonces, esta gráfica es súper buena para darse cuenta de los tamaños de las partículas y sus efectos también. ¿Ya? Bueno, hay diferentes tipos de polvos, pueden ser inertes o pueden ser causantes de algún tipo de daño. Los inertes, o relativamente inertes, porque igual pueden causar incomodidad e irritaciones, molestias, son aquellos que no tienen reactividad química mayor. Por ejemplo, el yeso y la calcita, que se pueden acumular y pueden producir un poco de todo, pero es recuperable si no es demasiada la contaminación. Luego, productores de fibrosis pulmonar, el cuarzo, asbestos, el radón, ¿ya? Que pueden producir nodulación y fibrosis en los pulmones. Luego los productores de cáncer, como los radioactivos, como el uranio, torio, el radio. También el radón puede producir cáncer. Inclusive después de 20 o 30 años de latencia, es decir, que se acumuló la partícula y estuvo ahí almacenada sin producir ningún efecto hasta que algo lo reactiva o lo activa. Los irritantes químicos, como las neblinas ácidas, ¿ya? Y alcalinas, que producen irritación, inflamaciones, ulceraciones en las vías respiratorias superiores. Un caso particular que se da mucho cerca de las fundiciones. Si alguien ha ido alguna vez al Teniente, ha estado cerca de Caletones o Paipote o la fundición de Chuqui, en las inmediaciones uno puede respirar un aire bastante irritante, aunque afortunadamente esto es cada vez menos. Estas fundiciones han tomado medidas para mitigar estos efectos. Envenenamiento sistemático como el plomo, el manganeso, el cadmio y el arsénico, ¿ya? Que pueden, dependiendo en qué lugar se localice, producir problemas en ciertos órganos, principalmente. Los productores de alergia, como el polen, los isocianatos cauchos, que producen picazón, estornudo y asma. El polen especialmente, que tiene una consideración en época generalmente de primavera, aunque las hay otras, pero generalmente cuando florecen las plantas, estos se liberan. Y productores de fiebre, como el zinc y el cobre, que pueden producir escalofrío, fiebre, pero nadie se va a morir generalmente por esto. Es algo que sea un envenenamiento muy severo, pero eso casi con cualquier cosa. Luego, la clasificación
de acuerdo a la toxicidad, vamos a ver que el polvo no tóxico puede atacar las vías respiratorias y los ojos y los pulmones, provocando diferentes tipos de neumoconiosis. Según el polvo, su origen se pueden dividir en silicosis o tisis del minero, por sílice libre. La silicotuberculosis, que es una complicación de TBC por sílice. Si usted tiene silicosis y además, por ejemplo, lo invade una bacteria de TBC, esto se va a agravar y probablemente muera o se complique bastante más. La asbestosis, que es por asbesto, vamos a ver que los asbestos no es químicamente una partícula, sino que es un tipo de mineral. En realidad es un tipo de cristalización, como ustedes ya lo han visto, los con forma circular, ya, de mineralogía se acordarán. La siderosis por fierro y sus minerales, y la antracosis o neumoconiosis por carbón o pulmón negro, que incluye los bituminosos y las antracitas, o black lung, pulmón negro. ¿Ya? A ver, el sistema respiratorio, las vías respiratorias superiores, que son estas de aquí, ¿ya? Incluye la laringe, la faringe, las cavidades orales y nasales, ¿ya? Y todo lo que conlleva interiormente. Luego está la tráquea y las vías respiratorias bajas, que son ya las ramificaciones bronquiales. La tráquea es este conducto que llega hasta los bronquios. Los bronquios es cuando ya se empiezan a dividir a partir de aquí, en pequeños ramales, hasta llegar finalmente a los alveolos. Alveolos son todos estos bronquios, todas estas ramificaciones. Luego está la pleura, que es una membrana que envuelve a los pulmones y permite que esto se mantenga húmeda y se mantenga además contenida y aislada de los otros órganos. Y luego está el diafragma, que es el que permite la respiración. El diafragma es el músculo que se contrae y que se expande, permitiendo que los pulmones inhalen o suelten aire. De hecho, este músculo es el responsable de que usted respire. ¿Ya? Entonces, su acción es que se expande y contrae y mueve a estos globitos que son finalmente los pulmones. En las vías respiratorias superiores tenemos la lengua y la boca, que es la que permite, por ejemplo, en el caso de la boca, la respiración bucal, y la nariz, la respiración nasal. Ambas vías se juntan en una sola, y la acción de deglutir, de deglutir alimentos, afortunadamente, tal como se visualiza aquí en la imagen, espero que la vean bien, tenemos este sistema que nos permite separar lo que es el alimento de lo que es alimento y agua, de lo que es las vías respiratorias, que son estas que van por acá. Sería la zona de la laringe, la faringe y la tráquea, ¿ya? Luego las ramificaciones, una vez que llega a la tráquea, estas vías respiratorias se empiezan a ramificar en los bronquios, y estos bronquios finalmente llegamos a los puntos final de intercambio de oxígeno y de CO2 a los alveolos. Y los alveolos son estos nódulos, estos saquitos de semiesféricos, ¿ya? Que lo que hacen es que perdón, las arterias llevan el aire cargado de oxígeno proveniente del
del aire de la respiración, y lo llevan hacia los tejidos, y a la vez estas venas traen el aire cargado de CO2, que lo depositan en los alvéolos, y toman obviamente el oxígeno del aire fresco hacia el torrente sanguíneo. Bien. Bueno, esta es una representación similar. Y esta es una fotografía con un microscopio electrónico, me parece que es de un alvéolo por dentro. Bueno, les he dejado 3 videos, me parece, en el Moodle, que espero que los vean. Hay un video que es el segundo, que es bastante largo. Ya, bastante largo, y explica todos los diferentes grados de contaminación y de enfermedad que pueden llegar a desarrollar una persona con sílice, cómo se clasifica, etc. No tienen que verlo entero, pero vean hasta dónde les aguante su paciencia. ¿Ya? Tampoco está largo, dura 13 o 14 minutos, pero está más bien pensado en un médico que en un estudiante de minería. Pero sí hay cosas importantes, rescatables, que ustedes pueden tomar de ahí, y para estar bien informados, saber bien qué es lo que es cuáles son los diferentes grados de silicosis, ¿ya? ¿Ya? Para que nadie después se los engrupa. Los otros 2 videos son cortitos, espero que los vean, uno de 1 minuto y algo, y el otro es de 4 minutos, el del viejito silicoso. Importante que lo escuchen, porque él cuenta el testimonio en términos de la higiene personal y del cuidado que él tuvo. Entonces, péguenle una escuchada que no está de más. Ya, como habíamos visto, las partículas de diámetro sobre 10 micrones son las que representan el peligro para la salud humana. Entonces, esta gráfica que está aquí permite ver cuál es el camino que puede seguir estas partículas de acuerdo a su tamaño. Si son partículas más bien grandes, se van hacia la izquierda, son inhaladas, retenidas en las vías aéreas superiores, ¿ya? Y estas pueden ser expulsadas, expelidas, expectoradas, por ejemplo, cuando usted tose, está expectorando, está tosiendo, o puede ser deglutida y tragada hacia el intestino y no producir ningún problema. Puede ser retenida en las vías aéreas, y como mucho va a producir una irritación al tracto respiratorio superior, si es que tiene alguna reactividad química. Generalmente quedan retenidas en la mucosidad nasal, ¿ya? Y sin embargo, esta puede pasar a los alvéolos si es que tuviera un diámetro muy pequeño, cercano a los 10 micrones, y ahí vamos a ver la parte central. Si la partícula ya tiene un diámetro más pequeño, por ejemplo, aquí se señala entre 50 y 0,5 micrones, esta ya puede seguir cualquiera de las vías anteriores. O sea, perdón, la anterior o la que viene a la derecha, o esta que aparece aquí al centro, que es inhalada, depositada en los alvéolos. Cuando son depositadas en el alvéolo, entonces pasa a ser embebida en el septum. ¿A qué se refiere embebida en el septum? Que quiere decir que es atrapada por el sistema de defensa del cuerpo, y puede ser fagotizada, como aparece a la derecha. Si es una partícula que es tóxica, como el caso de la sílice libre, el óxido de silicio,
sigue esto caminando acá. Si no es tóxica, lo más probable es que sea expelida, llevada al sistema linfático o bien de vuelta hacia la mucosidad. Si es fagotizada, hay varias opciones. Uno es que el fagocito sobrevive, lo transporta a la sangre y hace una distribución sistémica que va al sistema linfático y del sistema linfático pasa a la orina. ¿Ya? Para eso es el sistema linfático, los ganglios y el vaso también, que finalmente lo llevan hacia el sistema excretor de la orina. También puede ser transportado por la sangre y lo mismo a la orina. La otra opción es que es retenida en el pulmón. Y esta es la más tóxica cuando retenida en el pulmón, es porque el fagocito muere, el fagocito atrapa la partícula, muere, y vamos a ver luego cuáles son los mecanismos que se especula todavía hasta el día de hoy, cuál es el mecanismo más más usual con el cual se produce esto. Entonces, al morir el fagocito, va produciendo una acción benigna, ¿ya? En la cual no pasa nada, es decir, tarde o temprano es de vuelta expelida, o bien queda como un nódulo, un pequeño nódulo sin generar problemas, o bien tiene una actividad tóxica donde puede generar una reacción aguda, generar nódulos que pueden ser tóxicos en el futuro, o bien crónica si está es más aguda. Entonces, dentro de los mecanismos de la silicosis que se conocen, hay dos teorías o dos mecanismos. Uno es que es el de la disolución lenta, en el cual los tejidos de los pulmones, las partículas de sílice forman ácido silícico y que actúa químicamente sobre los tejidos pulmonares a través de lo que se llama la teoría de la solubilidad. Entonces, los pulmones, los fagocitos envuelven a los cuerpos extraños que los transportan, y los transportan por caminos linfáticos. Cuando estos son de sílice, estos al atrapar el polvo mueren y lo dejan libre para que otra célula devoradora lo atrape y corra esta misma suerte. Y su acción nociva se produce cuando empiezan a generar estos tejidos fibrosos gruesos sin capilares sanguíneos, ya, porque van degradando parte del tejido pulmonar. La otra teoría señala que los bordes afilados de las partículas generan un daño a los tejidos, de manera que los van cortando y van produciendo fibrosis. ¿Ya? O sea, esto es válido para partículas que tengan esas características mineralógicamente hablando, es decir, sean más bien amorfas. ¿Ya? Y bueno, que esto también tiene una acción también en conjunto con una actividad electroquímica de las partículas recién cortadas y cargadas. De acuerdo a la gravedad, se pueden reconocer 3 grados de ella. El primer grado, que son malestares generales con ahogo en el trabajo y leve tos seca. Un segundo grado con frecuentes dolores en el pecho, respiración disminuida, tos seca, húmeda y disminución de la capacidad de trabajo. Es decir, ya cuesta hacer cualquier movimiento o cualquier agitación empieza a ser ya notoria. Y un tercer grado, que son ahogos inclusive en reposo, con tos con flema, esputos, dolores en el tórax, pérdida total de la capacidad de trabajo. Esto que les estoy mostrando acá lo explican muy bien en este video más largo que les decía, donde se trabaja el tema de la silicosis. Generalmente
esta incapacidad, no, o sea, cualquiera de ellas no se manifiesta en poco tiempo, suele manifestar al cabo de varios años. Van a ver que en el video se clasifican en 3 grupos de corto tiempo de exposición, pero con una alta carga e intensidad. Luego, o sea, que pueden ser de menos de 5 años o 3, 5 años de exposición. Luego, manifestaciones con largo tiempo de exposición, o sea, un tiempo medio, que suelen ser de cercano a los 10 años. Luego ya de 10 a 20 años de exposición o más inclusive, que ya pueden llegar a casos bastante más graves, patológicos. Existen 4 factores que son los que vamos a revisar ahora, que influyen en la presencia de la aparición de la silicosis. Estos factores que los vamos a revisar uno a uno son la concentración de polvo en el ambiente, tamaño, forma y composición de las partículas, tiempo de exposición y la susceptibilidad que cada persona tiene. La concentración depende de varias cosas. Primero, de si es una fuente primaria o secundaria. Primaria se refiere a aquellas que generan fragmentación, que generan una disminución del tamaño de la partícula, como por ejemplo la tronadura. El circado en minería continua se refiere a las máquinas rozadoras que van sacando el mineral, que son altamente generadoras de polvo. El tiraje en chimeneas también, pero más que nada por la fragmentación que producen. La perforación también es mayor. ¿Ya? La perforación generalmente es una de las responsables de que en los túneles haya polvo. ¿Por qué? Porque usted cuando perfora, si es en seco es peor, pero ya casi no se perfora en seco, es casi todo perforación húmeda. Pero la perforación húmeda se refiere a que usted está inyectando agua, como ustedes ya han visto en el ramo de perforación y tronadura, como fluido de enfriamiento y de barrido del polvo. Entonces, ¿pero qué sucede con ese fluido cuando sale? ¿A dónde va a parar? Al suelo. ¿Y cómo va a parar al suelo? Usted se llena de barro en la frente. Si no lo drena adecuadamente, que es lo que vimos el semestre pasado en servicios, ¿ya? Si usted no drena más que el agua, el barro, se lleva el barro, ese barro va a quedar en la frente, va a quedar como parte del suelo de la galería, aparte de producir incomodidades y problemas a los vehículos. Ese barro, una vez que se seque, va a pasar a ser una fracción importante de polvo en suspensión, y además polvo altamente silicógeno, porque ustedes ya han tenido petrología y petrografía y saben cuál es la composición de la roca. Tienen un alto contenido de sílice, de sílice libre, o sea, de óxidos de sílice, en sus diferentes composiciones, desde el cuarzo, la tridimita, la cristobalita, y derivados de ellos, como pueden ser algunas plagioclasas que pueden contener óxidos de silicio, así como fibolita y otras más que pueden tener también asociados óxidos de silicio. Luego están las fuentes secundarias, que se refieren a las fuentes que dispersan. Y yo puedo tener mucho polvo fino producido, pero si no lo disperso no es problema. El problema es cuando se dispersa. Entonces, por ejemplo, una tronadura tiene ambos problemas, que genera fragmentación fina y además lo dispersa por el aire. El circado minero es menor en la medida que haya una buena ventilación focal que se está haciendo cargo del polvo y lo esté sacando. O lo esté, por ejemplo, también se usan aspersores para
para ir mojando o mantener cortinas de agua. Por ejemplo, el tiraje en chimeneas se refiere a cuando se deposita en un pique traspaso, el material al llegar al fondo genera lo que se llama una pluma. Y la pluma quiere decir que es el rebote del material con la inercia que lleva a una cierta velocidad importante ya al llegar al fondo. Y todo el polvo fino sale por efecto pistón hacia afuera, hacia arriba por la chimenea, por lo cual se produce una pluma importante. Ya vamos a ver algo de eso después. Luego las actividades de carguío suelen ser una actividad importante de agregación de polvo. Ustedes van a la mina Chuquicamata y hoy en día no se ve el rajo. Y no se ve el rajo ¿por qué? Porque las actividades de carguío dispersan mucho el polvo. Y además, como hay vientos locales importantes casi todo el día, estos generan que el polvo no se siente, así que es raro poder ver bien hoy en día el rajo completo de Chuquicamata. El polvo es generalmente el agente por defecto que hay. Bueno, el soplado de barrenos también, sobre todo si en seco. El volcado de carros también es mayor dispersante. El arrastre por los scrapers. El arrastre se refiere a los esto, no sé si vieron los winches latchers que llevan un scraper, que es como una especie de cuchara, un balde que arrastra con una polea y un cable, que es el winche. También son dispersadores de polvo. Segunda variable, el tamaño, forma y composición de las partículas. Hay muchos estudios hechos sobre cuál es la fracción más dañina. La gráfica que se muestra aquí resume el tamaño, que es el que entra y sale libremente a la zona alveolar, por ejemplo, es el que es menor a 50 micrones. Ya generalmente, perdón, menor a 5 micrones. Ya, en realidad menor a 10, pero ya de 5 hacia abajo ya prácticamente anda libremente. Ahora, cuando llega hasta un tamaño de cerca de 0.1 micrón, ya el alveolo tiene el siguiente comportamiento. Voy a hacer un pequeño dibujo. Bueno, estos son todos los estudios, o sea, no todos, pero hay diferentes tipos de tendencia de cuál es el tamaño respirable más crítico y cuál es el rango peligroso. Hay muchos estudios, pero el consenso es que estamos entre 0,3, aquí puse 0,5, pero es 0,3 a 10 micrones, es el rango típico. Voy a hacer un pequeño monito. Entonces, imaginemos que este es el conducto que llega o lleva hasta el alveolo. Vamos a suponer que este es el alveolo pulmonar. Si yo tengo una partícula que es grande, ya, esta generalmente no va a entrar y por lo tanto va a tender a hacer, supongamos que aquí están las ramificaciones alveolares. No, perdón. Aquí va otro alveolo. Aquí va otro alveolo para allá. Y esto viene de un conducto más grande. Entonces las partículas grandes
van a quedar semi-doradas ahí, pero van a salir porque no alcanzan a meterse. ¿Ok? El problema, que voy a retroceder un poquito. El asunto es que partículas muy pequeñas, voy a poner aquí un monito chiquitito. Imaginemos que una partícula de 0,3 micrones es esa de ahí. ¿Ya? Entonces, esta, si bien puede entrar, ya pasa a ser, como veíamos inicialmente, parte de tener un comportamiento como si fuera una partícula de gas, más que una partícula sólida. Es decir, la inercia que lleva es tan pequeña que prácticamente no tiene importancia. Por lo tanto, es probable que, como tiene poca inercia, con la velocidad que trae ya no se pegue a las paredes, sino que quede dando vuelta y se vaya, una vez que se produce la exhalación. Entonces, partículas muy pequeñas tienen ya este movimiento y no se pegan, no van a las paredes alveolares, sino que se devuelven. En cambio, las partículas que sí tienen ya o todavía tienen una masa suficiente para que lleven inercia, estas van y se pegan a las paredes. ¿Okay? Eso es lo que quiero que entiendan. Por eso, aunque tiene cabida dentro de la zona alveolar, como está acá, las partículas peligrosas están hasta 0,3, más o menos está por aquí. De aquí hasta acá, este es el rango peligroso, por lo mismo. Las otras barreras, las barreras nasales, que son la mucosidad y los pelos de la nariz, y luego la zona traqueobronquial, que son las mucosas y los cilios que vamos a ver luego, es la otra barrera. ¿Ya? Si vamos un poco más adelante, vamos a ver que también hay modelos que asumen que son todas las partículas esféricas, pero en realidad no es así. Vamos a ver que las partículas son de diferentes formas. Las más peligrosas de todas son los asbestos. Los asbestos son peligrosos principalmente porque los asbestos tienen esta forma, ¿ya? Que son formas aciculares. ¿Cuál es el problema de las formas aciculares? Es que usted tiene una partícula acicular, por ejemplo, que es una aguja como esta, y que puede entrar sin problemas dentro de un alveolo. Pero el problema es que cuando sale por la exhalación, se queda atrapada así. ¿Cómo saca eso? Ese es el asunto. Ese es el problema. Y ese es el problema porque una vez que entró, esto se clava o queda retenida de lado a lado en la cavidad alveolar y no hay cómo sacarla. Y ahí empiezan a haber problemas porque empiezan las reacciones químicas o con el ácido silícico. Por eso es que los asbestos son el primer contaminante y más peligroso productor de silicosis. Las cenizas volcánicas, por ejemplo, bueno, estos de aquí son cenizas volcánicas, y si ustedes amplían van a ver que tiene todos esos bordes filosos. ¿Por qué? Porque es de tipo amorfa y tiene, o sea, estos bordes son capaces de cortar cualquier célula. Figúrense que para las erupciones volcánicas, los aviones tienen prohibido pasar por cualquier zona de erupción volcánica cercana o donde hayan cenizas flotando. ¿Por qué? Porque si se meten estas partículas, que pueden ser muy pequeñas, de 50 micrones o menos, y se meten en las turbinas, y como van a alta velocidad, acuérdense que esto es un vidrio, tiene una dureza cercana a 7. Entonces son capaces de romper cualquier turbina.
degradan en pocos segundos. Ya, piensen en una turbina que está girando a 20.000, 30.000 RPM, que es una velocidad muy alta. Generalmente las arenas de silicio, como estas de acá, son bastante poco reactivas. La arena de la playa suele ser así, sin problema. Pero si entra en contacto con los alvéolos, pasa a ser un problema. ¿Ya? Igual va a producir, a generar algún tipo de problema. El yeso químicamente no es reactivo y tiene además esta forma circular, entonces no es, o semisférica, no es mayor problema. Si vamos a volver a la lámina anterior, aquí dice en cuanto a composición es más importante la mineralogía que la química. En el caso del polvo silicógeno, para ser dañino, este debe contener sílice libre. Y he bien sabido que la mayoría de las rocas y yacimientos mineros contienen sílice libre, que es lo que les mencionaba hace un rato. Dentro de esta sílice libre, la más peligrosa es la tridimita, seguida de la cristobalita y el cuarzo. Ya, les pregunto, a ver si me responden por el chat. Ustedes que han tenido mineralogía, han tenido petrología, ¿qué son la tridimita, la cristobalita y el cuarzo en lo que es el óxido de silicio? ¿Qué me puede decir? A ver, espero alguna respuesta. ¿Quién se anima? No importa si se equivoquen, la idea es que se equivoquen aquí, no afuera. No. Parece que no hay respuesta. No. Ya. Al agua. Son fases. Son fases mineralógicas del óxido de silicio y que tienen que ver con la temperatura y presión de enfriamiento. Ya, por eso ustedes han tenido ramos de físico-química y termodinámica, y en Petro es parte de lo que se ve en la formación de las rocas ígneas. Los minerales y su grado de enfriamiento van produciendo diferentes tipos de rocas, acuérdense, y los diferentes tipos de cristales, presión y temperatura de enfriamiento. Si se enfría rápido forma un vidrio, si se enfría lento forma minerales diferenciados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si un cuarzo, si un óxido de silicio se enfría rápido, muy rápido, va a producir un vidrio, una tridimita. Si se enfría un poco más lento, y a presión más alta, va a tener una pseudo cristalización en una cristobalita. Y si se enfría a una alta temperatura, o temperatura más alta y presión combinada, va a formar un cuarzo. ¿Ok? Ya sigamos. Vamos a borrar esto. Tercera variable es el tiempo de exposición, que es lo que mencionaba hace un rato, que el tiempo de exposición del trabajador es importante porque en trabajadores con menos de un año es difícil que produzcan silicosis. Sin embargo, de 20 a 30 años ya es probable que un trabajador minero sí tenga silicosis. Aunque no lo crean, la mayor incidencia de silicosis no está en la minería, está en la construcción. ¿Ya? Porque la construcción, los viejitos no
no usan elementos de protección personal, muchos de ellos, y además manejan mucha arena, ¿ya? Para hacer las mezclas de cemento o de hormigón, según sea. Ya hay mucho acarreo de materiales. En cambio, la minería en general tiene en cuenta esto y hay medidas de protección. Donde es más problemático en la pequeña minería, pequeña y minería artesanal. Una consideración súper importante, ustedes que van a ser jefes de turno, muchos de ustedes, hay viejitos que andan buscando no ponerse la trompa. ¿Y por qué? Porque los viejitos quieren que después los indemnicen, sobre todo en Codelco, pasa mucho. ¿Ya? Que los viejos no se ponen la trompa porque quieren que al cabo de unos años eh, poder demandar a la empresa y sacarle lucas. Y no solo en Codelco, en otras empresas también. Así que ojo con eso. Usted como jefe de turno se le pide que el viejo llene un formulario que exime a la empresa de responsabilidad al entregarle todos sus elementos de protección personal. Y el viejo firma. Y eso es una de las cosas que las empresas están tomando en cuenta para lavarse las manos frente a la silicosis. Sí, es importante, y usted como si le toca ser el ingeniero de ventilación, de llevar en cuenta de que la responsabilidad de eso va a ser suya, de mantener un ambiente lo más libre de polvo posible o controlado. Y por eso estas clases que usted ojalá se las aprenda todo esto. Cuarto punto, la susceptibilidad individual. Y este factor en realidad es el gatillante de que alguien pueda desarrollar antes o después la enfermedad que otras personas, o bien nunca desarrollar enfermedad. Y además hay que pensar que el cuerpo humano tiene varios sistemas de filtro y defensa para limpiar el aire y purificar los pulmones en la medida que entra aire contaminado. Bueno, la primera barrera son los pelos de la nariz, que es la primera línea de defensa, y consiste en vellosidad, que en el fondo es como un colador grande que retiene las partículas mayores, y que actúan en conjunto con la mucosidad nasal. ¿Ya? Entonces, esto permite que al menos las partículas mayores sean atrapadas y no pasen más adentro. Un segundo factor son las membranas mucosas, que están en gran parte de las vías respiratorias, en la zona nasal, y también las hay más abajo, en la zona bronquial y la zona traqueal. Y la idea es que estas atrapan a las partículas, ya que es pegajoso, como sabrán, y que trabajan junto con los cilios. Los cilios son unos pelillos que tapizan el conducto respiratorio y pulsan de 10 a 12 veces por segundo, movilizando el mucus para que pueda ser expelida o tragada, según sea. ¿Ya? Y obviamente está también el reflejo de la tos, que es una forma de expulsar los cuerpos extraños que puedan haber sido inhalados o tendientes a ser tragados. A veces cuando uno se atora es parte del mismo sistema. Y luego la respiración normal, y aquí me voy a parar un poquito porque hay un par de cosas importantes. Fíjense que la nariz tiene la función de ventilar o a veces enfriar y humedecer el aire que se respira. Si se fijan, esta cavidad, cuando uno, déjenme ver si puedo hacer un zoom,
Entonces, ya, si se fijan, esta parte de la nariz, si se fijan, esta parte de la nariz, la vía, sobre todo esta de aquí, es una cavidad más grande. ¿Ya? Si la vemos de frente, es más grande, pero es más estrecha. El agujero de entrada está en esta parte de aquí. Es pequeñito, pero luego esto se expande mucho, pero también se estrecha. Si lo vemos de frente, veríamos que uno de los lados es así, y más o menos, la cavidad interna es una zona muy estrecha, así, siendo el orificio de entrada este de aquí, que sería esta parte de acá, y toda esta zona es esta de aquí. Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? La función de todo esto es generar un entibiamiento. Si ustedes respiran aire frío, esto es una superficie más estrecha, por lo tanto permite un mejor intercambio de calor. Y además de humedad, permite humedecer y entibiar. Y si hace mucho calor, enfriar a través también de la humedad, por la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De que usted, el aire que llega a los pulmones llegue con una temperatura soportable para el organismo. Imagínese usted que no estuviera este mecanismo y usted va a la mina en el bus a las 7 de la mañana, se está bajando del bus, que adentro hacen 20-25 grados de temperatura, y usted baja, ya afuera hacen 15 bajo cero. Y usted baja y se pega una jalada, una respirada muy profunda. Y el aire está helado. ¿Qué le pasaría a sus pulmones si no se entibia el aire? ¿Qué le pasa a las células cuando se congelan? ¿Qué le pasa? El 90 y tantos % de las células es agua. ¿Qué le pasaría a las células? Se congelan. Se congelan. ¿Y qué le pasa cuando se congelan? ¿Se expanden? Se expanden y se terminan rajando. Explota, exactamente. Nos quedamos sin células. Por lo tanto, una defensa del cuerpo es esa, es el inhalar con forma suave y además permitiendo que respire, o sea, que se entibie el aire. Entonces, si usted tiene aire frío afuera y no se puede proteger mucho, lo que se recomienda es no inhalar brusco, fuerte, es inhalar suave, de manera que haya tiempo de que se entibie el aire a medida que respira. Y eso también lo permite el que usted se tape, cuando se tapa la nariz, se produce una microcámara con el aire que está exhalando y eso hace que esté un poco más tibio. ¿Ya? Por eso muchas veces cuando una persona, y lo pueden ver mucho en las guaguitas, que cuando respiran aire frío, se les cierra el pecho. Es un mecanismo, en el fondo se estrechan o se rigidizan los bronquios. ¿Por qué? Porque al hacerse más estrecho, le está diciendo a usted, respira más lento, porque se contraen y la capacidad de que pase aire es menor. Usted tiene que inflar más el pecho para dejar pasar más aire. Y ese es el mecanismo de defensa natural del cuerpo. No sé si entienden la lógica, pero va por ahí. En Canadá hay varias minas que están en la parte norte y operan a 45 grados bajo cero. Y ellos hacen su vida, hacen todo. En Canadá el frío no es un problema, el frío, ellos están adaptados a eso.
De hecho, ya los aviones dejan de volar a los 40 bajo cero, ya les dicen, no, hay que esperar o sea, en realidad 45 bajo cero. Cuando llegan a los 40 bajo cero ya hay precauciones, alarma. Ok, ahí voy a sacar esta función de acercamiento. Ya. Bueno, aparte de esto, el respirar en forma pausada y profunda permite, aparte de esto, bajar los niveles de estrés, que es lo que hace la gente cuando medita o inclusive acciones para calmar a las personas tienen que ver con ralentizar y profundizar el nivel de respiración. Esta gráfica que les muestro acá, o este esquema, es el mismo que les mostré en inglés la clase pasada, o muy parecido. ¿Ya? No es exactamente el mismo, pero es muy parecido. Pero está enfocado al polvo. Y en la medida que vamos pasando a la siguiente etapa de prevención hasta dilución, vamos aumentando mucho más el costo. ¿Ya? Si usted tiene la opción de prevenir el polvo, es mucho más barato, muchísimo más barato que hacer finalmente un aislamiento o dilución de él. Obviamente hay que sopesar cuáles son las actividades esenciales de lo que estamos haciendo, de la minería, pero básicamente es el concepto. Entonces, lo primero es prevenir, reducir la formación de polvo con equipo, por ejemplo, que lo contenga o que reduzca la generación de polvo. Por ejemplo, en la tronadura, vamos a suponer, esto no solamente es subterráneo, sino que también es cielo abierto. Vamos a suponer que la tronadura que usted está haciendo, esto que les cuento es algo que sucede seguido, que hay minas que están muy cerca de un poblado y los vientos locales arrastran todo el polvo y lo llevan hacia la ciudad o al poblado. Entonces, si usted modifica las prácticas de tronadura, en vez de sacar de hacer bolsa toda la roca, solamente la fragmenta y la planta procesan el resto en fracciones menores, puede que esté eliminando un problema importante para la población local y por lo tanto problemas medioambientales, de relación con la comunidad, etc. Entonces ahí está previniendo la formación de polvo. Baje el factor de carga, modifique el diagrama de disparo. Para eso usted hizo un curso completo de perforación y tronadura y sabe bien cómo se hace. ¿Cierto? No, espero que así sea. Eliminación. Me tocó visitar la mina Coleman en 2012 en Canadá, en Sudbury. Y bajamos a la mina que está más o menos a 1000, el sector que yo visité está más o menos a 1600 metros de profundidad. Una de las cosas que me mostraba el encargado de ventilación me decía, mira, en esta mina, a diferencia de Chile, hay una máxima que es, bueno, en Chile es cero accidente. Ya, en cambio, allá en Canadá, la máxima era cero riesgo. O sea, si yo tengo cero riesgo, es decir, cero accidente está mucho más lejos que cero riesgo. Entonces, para que haya cero riesgo, ellos tenían políticas y acciones que apuntaban a eso. Por ejemplo, una de las cosas que tenían es que me decía, fíjate las paredes. Y yo tocaba las paredes, estaban pegajosas, estaban con brea, con alquitrán, alquitranadas que se llama. Y la función de eso era que el polvo que anduviera en el ambiente se pegara a las paredes y no fuera liberado nuevamente.
y ellos tenían la misión de cada 2 meses, las paredes hasta 1 metro de altura estaban con alquitrán, ¿ya? Para eliminar cualquier riesgo de contaminación, al menos en las vías principales, donde circulaba la mayor parte de la gente. Entonces ellos eliminaban con eso el riesgo del polvo sentado. Otra práctica que se hacía también, y quizás en Chile también, es el de lavar las cajas, sobre todo en donde transita mucha gente. Cada cierto tiempo pasa un camión aljibe y van lavando las cajas y el polvo obviamente se va al suelo y si hay un sistema de drenaje que lo tome, bien, si no, va a volver a depositarse en las paredes tarde o temprano. Otra acción es depurar el aire con colectores de polvo. Por ejemplo, si ustedes tienen una sala de chancado, que obviamente ahí necesitan fragmentar y generar polvo, no hay otra. Entonces lo que tiene que hacer es colocar buenos colectores de polvo y buenos sistemas de filtro. Eso es lo que manda ahí. Luego está la supresión con infusiones de agua a vapor previo al arranque. Por ejemplo, si usted va a tener una tronadura y va a generar polvo, puede poner cortinas de agua, puede poner, hay una práctica que también se da a veces, que es colocar contenedores con agua para que esa agua se vaporice y genere vapor y atrape en parte el polvo. ¿Ya? Luego ya está el aislamiento, al caso de las tronaduras, que se restringe el paso, cosa que es bastante efectiva. Sobre todo, por ejemplo, tronaduras locales frente de ciegas en desarrollo, en subterránea. ¿Ya? Me preguntan, ¿y en Chile qué medidas se toman? La misma que les estoy diciendo. La de Canadá con el alquitrán es algo que yo no había visto. En Chile no se hace, pero el resto se hacen todas, o gran parte de ellas. Van a ver que cada faena es distinta y cada faena depende de la jefatura, muchas veces cuál sea el nivel de conciencia hacia sus trabajadores, o bien qué tan empoderados están los trabajadores de su propia salud. Usted como jefe de turno es clave en eso. Luego está, bueno, el encerramiento de operaciones generadores de polvo, como les decía, el caso de las salas de chancado, sistemas de aireamiento local. Por ejemplo, las oficinas o talleres dentro de lo que son los barrios cívicos en las minas subterráneas, la idea es que lleven su sistema de aire local, es decir, ojalá el aire llegue desde la inyección directamente, con presión positiva, y de ahí salga hacia otras áreas. ¿Ya? O bien, si tiene que entrar aire afuera a esas áreas, hay aire de la mina que tenga algún sistema de filtro de polvo para evitar problemas. Dilución final, que es la más cara, que es diluir hasta los niveles permisibles, es decir, el nivel de polvo que yo tengo lo mezclo con aire fresco para que baje a los niveles permisibles, lo cual es muy caro, ya sea con ventilación auxiliar o principal. ¿Ya? En la mina de carbón, como les mostraba en el video de la clase pasada, es importante el tema del polvo porque puede producir además explosiones. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ojalá prevenga que el polvo llegue a suspenderse. Hay muchos métodos basados para el control de polvo en uso de aspersores y agua. Las diferentes boquillas dan las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, este que en el fondo es un chorro que se echa en el arranque del material para que se humedezca. Luego, cortinas de agua, que en este caso lo que pretenden son generar una cortina. El cono es muy usado hasta el día de hoy porque en los piques de traspaso, por ejemplo, tengo un LHD. Voy a tratar de hacer un monito. A ver si me
si me da el tiempo, porque no, está un poco justo con la hora. Supongamos un LHD. A ver, voy a dibujar acá. Un LHD que está frente a un pique de traspaso. Vamos a suponer que tenemos el pique de traspaso acá. Y aquí está el balde y echa el material aquí. Entonces el polvo o la pluma de polvo sale disparada hacia arriba en cuanto echa el material, llega al fondo, y el polvo se dispersa hacia todo el resto de la galería. ¿Ya? Se dispersa en forma libre hacia acá y hacia acá, entonces contamina todo el resto de la galería. Y si no hay una medida que lo controle, puede ser bastante complicado. Entonces lo que se hace muchas veces es que se coloca una cortina, un cono de estos arriba, de manera de generar una cortina de agua en torno al pique, y el polvo que intenta pasar, gran parte de él es atrapado por las partículas de agua. Lo que hace las gotas de agua es que se aglomeran, ¿ya? Y generan una partícula mayor al darle densidad, una densidad una densidad de bloque o de conjunto grande para que pueda caer por gravedad. Es un mecanismo que se llama de acrecionamiento. Yo tengo una partícula de polvo chica y se van uniendo a ellas partículas de agua. Generalmente tienen que ser del mismo tamaño o más pequeñas para que sean efectivas. Entonces estas se van adhiriendo hasta que forman una partícula de mayor tamaño y estas caen por gravedad. ¿Ya? Ya nos queda poco tiempo. A ver si puedo alcanzar un poquito más. Les he dejado un apunte acerca de los sistemas de filtro, eso tienen que leerlo. ¿Ya? Los sistemas de filtrado, que son estos de acá, porque no lo vamos a alcanzar a ver todos ahora. Los sistemas de filtro son muy importantes. La gráfica que les mostré delante de los tamaños de las partículas se relaciona con esto. Entonces, de acuerdo a ese tamaño de partícula, es el tipo de filtro o sistema de separación de polvo que ustedes van a utilizar. Están los de gravedad, que son aquellos que sirven para el material más grueso, el que cae por gravedad, o sea, sobre los 10 micrones. Puede servir los de gravedad, aunque generalmente están sobre los 100 micrones, los más efectivos. Yo llegué a desarrollar con ayuda de unos tesistas en el departamento un sistema que tiene un 98% de efectividad para partículas cercanas al 38 micrones. Pero es muy difícil trabajar con estos sistemas bajo eso. ¿Por qué? Porque las partículas son extremadamente livianas y se van igual hacia afuera con velocidades mínimas que haya. Entonces vamos a hacer una pasada rápida. Vamos a distinguir entre filtros y separadores. Los filtros son aquellos que tienen una membrana o algún sistema que los retiene, que retiene a la partícula, que los frena. Puede ser una membrana tipo tejido como esta, de una capa o de varias capas. Inclusive pueden ir también filtros secos como este o húmedos también que pueden pueden estar empapados con agua, con algún aceite o algún elemento impregnante que ayude a capturar o retener las partículas porque se pegan. Ya, entonces
Un filtro húmedo generalmente aquí va goteando agua o bien van pasando un rollo, va girando, ¿ya? Va bajando esta membrana o subiendo y pasa por un baño de aceite o de agua o algún elemento aglutinante que lo limpia y aumenta la viscosidad. ¿Ya? Los filtros secos, el más usado de todos es este de aquí, que es el filtro de mangas. Y el filtro de manga se caracteriza porque el flujo, hay dos formas, pero la más típica es esta de aquí, donde el aire sucio entra acá, ¿ya? Y pasa a través de este tejido o manga, y el material particulado queda retenido en la parte externa, y ya sea a través de golpes que se le dan a estas bolsas o a ratos se inflan con aire comprimido, va cayendo aquí a este colector cónico, ¿ya? Y el aire limpio va saliendo por acá. Entonces estos filtros consisten en esto, generalmente llevan asociado un ventilador centrífugo que les da una alta presión para ayudar a vencer las pérdidas de carga a través de la membrana, ¿ya? Hay otro que es inverso, que en el fondo el aire pasa al revés, pasa de aquí hacia afuera, pero es menos común encontrar este otro, ¿ya? Bueno, otros sistemas de filtrado, los precipitadores electrostáticos que se usan mucho en la industria, en las fundiciones, por ejemplo, o industrias en las cuales generan polvo fino, y estos se basan en ionizar el gas que va entrando con las partículas y estas toman una carga eléctrica. Y aquí pasan por unas placas que están, que llevan la carga opuesta. Por ejemplo, si se ionizan las partículas positivas, estas placas llevan una polaridad negativa, entonces se adhieren y quedan bastante bien sujetas. Y pasan y a rato se martilla esta placa y cae el aglomerado de material a estas tolvas de abajo, donde son sacadas después. Y lo bueno de estos sistemas es que permiten altas temperaturas, por eso se usan en fundiciones, o bien temperaturas ambientes, no hay problema. Son muy eficaces, pero son muy caras porque requieren una instalación cara y una inversión cara, y además tienen un costo elevado. El texto de filtro se lo subí al LOA y también creo que se lo subí aquí al Moodle. Hay una pregunta del alquitrán, no es tóxico de inhalar. El alquitrán generalmente se adhiere a la pared y queda como un pegamento, no se sale de ahí. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Termino con esto o lo dejamos para la siguiente clase? Son 5 minutos más que me faltan. Y cerramos el tema. ¿Me dicen ustedes rápido? Con lo que está explicando. Ah, ya, ok. Vale. Ya. Dentro de los filtros, obviamente les decía que este es caro por la inversión y además es caro de operar, pero es muy efectivo. El siguiente, ya entramos en lo que son los separadores de polvo. Los sistemas de separación de polvo, los hay dos, los secos y los húmedos. Separadores, los más económicos son los de inercia o cámaras de sedimentación. Lo que pasa acá es que la partícula va con una inercia, o sea, una velocidad y una masa, y al enfrentarse con un espacio más grande, el caudal se conserva, pero la velocidad baja, y al bajar la velocidad, las partículas más gruesas por lo menos pierden la inercia y estas caen por gravedad a la tolva de abajo. Hay otros sistemas que llevan obstáculos, por ejemplo, como esta, una placa que se llaman cámaras de choque, y aquí se obliga a la partícula a perder la inercia. ¿Ya? Otros son los ciclones. Los ciclones, que es lo mismo que los hidrociclones, pero solamente con aire.
es el mismo principio donde caen por gravedad y las fuerzas centrífugas son las que permiten la salida por la parte superior del separador. Las partículas más finas salen hacia arriba, ¿ya? Y el diseño tiene que ver con las variables geométricas del ciclón, ¿ya? Yo he visto estos, generalmente los filtros de los LHD, ya filtros de aire, que se llaman multiciclones, estos de aquí, que son ciclones chiquititos, ya que operan en paralelo y por lo tanto tienen una mayor capacidad. Ya, no los he visto estos multiciclones empaquetados así en otra parte. Separadores húmedos, tenemos varios, torres de pulverización, es decir, entra el gas y el polvo por esta parte, se rocía con pulverizadores de agua y obviamente por gravedad caen las partículas de agua y el polvo y sale el gas limpio hacia arriba, así con un grado de humedad. Hay otros sistemas también que son los separadores húmedos de choque, que es el sistema anterior, solo que llevan un rociador de agua o bien un filtro aquí que permite decantar las partículas. Otro que es por chorro de agua, este se usa poco pero es bien efectivo, donde la partícula es sometida a una especie como de ducha y el agua cae aquí, se recicla o se recircula y el aire limpio pasa por aquí. Esto es a través de un sistema Venturi donde hay un estrechamiento aquí que permite lavar bien el polvo. Y el otro, que es uno que desarrollamos también nosotros en el departamento, que es el de tobera sumergida, con muy buenos resultados, pero no lo llegamos a implementar industrialmente, sí, pero es este de aquí, que es el de tobera sumergida, ya donde al aire se le obliga a pasar por una zona sumergida y se desagregan burbujas. Y estas burbujas permiten que quede retenida gran parte del polvo. El problema de esto es que el tamaño de la burbuja es fundamental. Se tienen que ser burbujas muy pequeñas para que haya un gran contacto, sino el aire sucio igual flota hasta arriba y sale hacia afuera. Lo otro que se requiere una presión importante para que vencer la presión hidráulica, es decir, de altura de agua. Y eso es. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas que tengan? Le dije que eran 5 minutos, me pasé tal vez un minuto más. ¿Ya? Pero nos vemos en la próxima clase. Estudien el apunte que les dejo y vean los videos, porfa. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Chao, que estén bien. Ya, Chao. chao. Chao, profe. Chao. Que esté bien.